Hola, soy Laura Ramos, dermatóloga, y hoy es nuestro primer capítulo de Piel sin Censura. Hoy es un capítulo para los hombres. Tengo como invitada a Vanessa Mosquera, es uróloga y va a hablar un poquito sobre la piel de los hombres, del pene, de los testículos y de su cuidado. Gracias, Lau, por la invitación. Y estamos acá para resolver dudas de todos los hombres y tabúes sobre grandes preguntas de piel, pene y testículos. Bueno, muchas personas realmente no saben si en verdad el pene y los testículos necesitan hidratación. Uno pues piensa que su cuerpo necesita hidratación después del baño, en la noche, pero nunca alguien pensaría como que necesita hidratación en esa zona. No sé si tú piensas que sea necesario, si no. Súper importante, digamos que uno de los factores de riesgo para el cáncer de pene es tener una higiene genital súper cuidadoso. Y eso arranca de que el pene debe ser lavado con agua y jabón todos los días. Y seguido de esa higiene personal debe venir una hidratación profunda de la piel, porque por el jabón tú más que nadie lo sabes cómo queda la piel, un poco reseca. Pero es súper importante tener un buen higiene personal porque es uno de los factores del riesgo del cáncer. Sí, sobre todo, bueno, nosotros producimos como un factor humectante natural. No todos necesitamos humectación diariamente o que tengamos que comprar una crema para aplicarnos, pero hay pacientes que sí requieren más hidratación que otros, que tengan pieles sensibles, que tengan dermatitis atópica, que sufran de alergias, y algunas veces los testículos, sobre todo, es la piel como de la parte genital que más sufre, ¿no? De la resequedad. Yo creo que tus pacientes algunas Sí, lo veces te preguntan. consultan, es una consulta muy común tener como grietas en el escroto, de pronto laceraciones al nivel inguinal, pasa mucho en los deportistas, en los pacientes que montan bicicleta, que son corredores y que presentan ese tipo de dermatitis. Una muchas veces no sabe si es una dermatitis o es un hongo. ¿Tú cómo manejas eso? ¿Qué Sí, recomendaciones nos darías a nosotros los urólogos para manejar ese tipo de y patologías? es súper frecuente, ¿no? Y dermatología, sabemos los dermatólogos, dicen todos, porque es que prácticamente los médicos en medicina tenemos una formación súper chiquita en De dermatología. acuerdo. Entonces, para todos los médicos todo es hongo y a todos le mandamos como la misma crema y demás, a no ser de que uno tenga como el ojo clínico para saberlo. Y en los deportistas es súper frecuente las irritaciones inguinales y no es fácil saber si es un hongo o una dermatitis, porque las lesiones de los hongos tienen lesiones muy figuradas, con Ok. unos bordes más sobrelevados, que son descamativos no en todas las placas, sino en la parte más del borde. Entonces, bueno, en ese caso yo creo que es mejor consultar para saber qué serviría más en esos tratamientos. Pero siempre les digo a mis pacientes que tienen que tener alguna crema protectora para esas montadas largas de bicicleta, utilizar cremas con zinc, tal cual como la pañalitis de los niños que necesita protección para que no tenga irritación con el pañal, igual, necesitan también protección, cremas de zinc les serviría mucho, de hecho hasta las mismas que tienen para tratar la pañalitis en los niños tienen una buena cantidad de zinc y nos ayudarían La a, inflamación. a secar esa zona, a mantenerla menos húmeda y a evitar infecciones. La vez pasada yo tenía un paciente y te consultaba y tú me hacías la recomendación de cambiar las toallas, de no secarse los pies, de la toalla de los pies que sea diferente a la toalla con la que se secan los genitales. Digamos que extender esas badanas de bicicleta en el sol y que no se queden húmedas por mucho tiempo porque son factores de riesgo para el crecimiento de los hongos. Total, total. Y los hongos en los pies son súper frecuentes, ¿sí? El pie de atleta, el famoso pie de atleta. Entonces, obviamente, si tenemos una infección en los pies, empezamos secándolos entre los dedos y posteriormente pasamos la misma toalla por el cuerpo, pues sí tenemos riesgo, obviamente, de esparcir ese hongo en el resto de regiones. Entonces, es súper El importante. hombre que no es deportista y no corre ni nada, igual debería hidratarse el pene. Sí, sí, a mí me parece que la hidratación es necesaria en cualquier parte del cuerpo. Eso va a evitar a futuro que te pique la piel, ¿sí? La piel seca pica. Y la piel que pica, pues va a tener laceraciones, va a tener irritaciones, va a tener dermatitis. Por lo tanto, me parece que sí necesita hidratación, lo mismo que la piel de la vulva, obviamente en la parte externa, ¿no? Okay, y yo creo que ahí entramos en un tema súper importante y es cuándo alarmarse con una lesión en el escroto o en el pene, y creo que siempre debemos alarmarnos con una lesión en el escroto y en el pene. ¿Por qué? Las lesiones en el pene, si son recurrentes,
si son permanentes que no sanan, una úlcera que no cura, una úlcera que persiste a pesar de tratamientos tópicos, es una lesión que nos debe alarmar y nos debe llevar a pensar de pronto en un estudio adicional como una biopsia de esa lesión, porque es así como inicia el cáncer de pene. Hace poco sale la noticia de que están en aumento el cáncer de pene en el mundo. En Colombia, aunque es un cáncer, digamos, no tan común, hay que tenerlo presente, y uno de los factores de riesgo es la inflamación crónica, lesiones persistentes, el tabaquismo, tener más de 60 años, y el más importante es la infección por el virus del papiloma. El papiloma es súper frecuente y yo creo que, bueno, ahorita hemos tomado más el tema de la vacunación en las mujeres, en los hombres también, ¿no? Correcto, en los hombres ya está indicado, digamos que muchas veces pensamos solo en la prevención del cáncer de cérvix, pero en los hombres es importante también la prevención del cáncer de pene. El 70% del cáncer de pene está asociado al virus del papiloma. Y no solamente el virus del papiloma da lesiones benignas como las verrugas ya se han visto que tienen genotipos que están de riesgo para cáncer. Entonces, ¿tú cómo manejas esas verrugas? ¿Qué tan frecuente es los pacientes con verrugas genitales en tu consultorio? Viene muchísimo, ¿no? Obviamente me llegan tanto en genitales como en la región perianal. El tratamiento que más hacemos nosotros es la crioterapia, es como más los tratamos a los pacientes. Obviamente dejamos lociones que nos sirvan para tratamiento en casa porque es un virus bastante difícil de tratar, porque tiende a volver a salir, a recurrir, se bajan un poco las defensas y trata de volver a salir. Y algo aquí en Tabú, muchas personas piensan que simplemente con el uso del condón pueden protegerse de la infección por el VPH, y no es así. No, tenemos esos pacientes que a pesar del uso del preservativo presentan las verrugas en la región del pubis. Resulta que el virus está en las secreciones, contacto con secreción, y la secreción de la mujer al tener el contacto con el pubis, pues puede generar que a pesar del preservativo, tú presentes condilomas en la parte del pubis, y eso es importante recordarlo. Claro, mucha gente se cree súper blindado con el condón y realmente no es así, el contacto con secreciones, el sexo oral también genera riesgo de cáncer orofaríngeo. Correcto. Mejor dicho, hay muchísimas cosas que mucha gente desconoce, ¿no? También el VPH aumenta el riesgo de transmisión de otras enfermedades de transmisión sexual. Entonces, al tener VPH, tú tienes mayor riesgo de contraer VIH, sífilis, clamidia. Entonces, todos esos factores hay que tenerlos en cuenta, no solamente pensar en el cáncer, sino en que soy más vulnerable a otras infecciones de transmisión sexual. Total. Bueno, tengo muchas preguntas con respecto a la piel del pene. Ahorita está la moda de las inyecciones para engrosar el pene con ácido hialurónico. En los médicos, en los centros de estética, los médicos estéticos lo están haciendo, algunos cirujanos plásticos, algunos urólogos. También. Que yo digo, bueno, los urólogos han estudiado, ¿cuántos años es que estudian ustedes? 4 años. 4 años, imagínense, o sea, medicina, urología, solamente especializados en la piel del pene y en el pene y en los testículos y en todos los órganos, pues son las personas indicadas para hacer este tipo de procedimientos. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Yo he estado leyendo sobre qué tantos estudios hay sobre los fillers en esa zona, los riesgos, pero realmente es que hay muy poquitos estudios hablando del tema. De pronto un poco de lipotransferencia, ponen un poco de grasa, hacen lipo y ponen la grasa como para engrosarlo, porque pues no lo va a alargar, pero lo va a engrosar. Pero le da un poco a uno de miedo esa zona como tan especial. No sé, de los efectos secundarios. ¿Tú qué piensas? Digamos que ahí el aprobado es el ácido hialurónico, que está aprobado por la FDA y se usa para engrosar la circunferencia. Entonces eso hay que tenerlo claro con los pacientes, porque no es un alargamiento, es engrosar la circunferencia. Más o menos los estudios han mostrado que logran engrosar 2 centímetros la circunferencia del pene. Es un montón. Digamos que es bastante, y si uno ve las fotos de antes y después, sí se ve un cambio visual, que eso se ha transferido, digamos, en los pacientes en mejorías en su disfunción sexual. Como tal, no impacta en la disfunción eréctil, pero el paciente se siente más confiado, más cómodo, ¿sí?
y eso sí, al evaluarlo psicológicamente, pues mejora como el desempeño sexual del paciente, ¿sí? Ahora vienen los riesgos, ¿no? Como todo. No todos respondemos muy bien a los ácidos hialurónicos, ¿sí? Como están todos diseñados para ser, obviamente, hipoalergénicos, biodegradables, para que no tengan ninguna reacción en el cuerpo, como pueda que sí, ¿sí? Pueda que Ok. hayan pacientes que tengan problemas, que no toleren bien el producto y haya de pronto como una obstrucción del producto. No sé qué pase y digamos, por el movimiento de la fricción en el Pues pene, en las relaciones sexuales, no sé qué pueda pasar digamos con que el uno tema de de los rellenos. factores del filler con el ácido hialurónico es que es estable, tú más bien, digamos, conoces más del tema y Ujú. precisamente por eso ese es el filler como indicado para ese tipo de procedimientos. Hasta el momento las reacciones adversas son más de la punción, ¿sí? Mm. No tanto como que migre el ácido hialurónico, digamos que la uretra y los cuerpos cavernosos, que son como las estructuras delicadas del pene, los cuerpos cavernosos son los que permiten la erección y la uretra es por donde, digamos, el paciente orina. Ujú. No hay un contacto directo de esas dos estructuras con la piel, ¿sí? Ya, perfecto. Existen varias capas que recubren esas estructuras y evitarían que el ácido hialurónico nos migre, digamos, a la uretra o haga una obstrucción de la orina Perfecto. o se meta al cuerpo cavernoso y genere una disfunción eréctil, por decirlo así. Perfecto. Entonces pienso que en Poniéndolo ese en el plano adecuado, ¿no? correcto, entonces Sí, ahí viene donde, ¿quién lo debe hacer? Pues un especialista, si es urólogo, dermatólogo, pero entrenado en la aplicación. total. ¿Tú qué reacciones adversas has tenido con el ácido hialurónico? Ay, afortunadamente no, y toco madera. Pero porque tenemos cosas para evitarlo. Uso Correcto, de cánulas, aspiraciones, pero cada vez más vemos profesionales menos entrenados poniéndolo, ¿no? correcto, Y ofertando este tipo de procedimientos, ofertando engrosamientos de pene. Yo digo, bueno, hay zonas de zonas, ¿no? claro. Si nomás la nariz le tenemos como precaución, lo hacemos como de una manera como más delicada, con más cuidado, pues el pene aún más, ¿sí? Digamos que si tenemos algún tipo de obstrucción en algún vaso, que es lo que frecuentemente puede pasar con el ácido hialurónico, y hay riesgo de necrosis en la piel, eh, eso lo podemos solucionar con hialuronidasa, afortunadamente tiene como su antídoto, Ok, pero si pasa en la piel del rostro, bueno, pues queda una cicatriz, digo yo, pero si pasa en la piel del pene, Dios mío, o sea, que claro, tengas problemas de, no sé, dolor con las relaciones sexuales posteriores, bueno, es una cosa, un tema un poco más delicado que yo creo que es un warning para todos, que ahora que está tan de moda este procedimiento, tengan en cuenta el profesional con el que quieran hacérselo, en serio, miren que esté totalmente entrenado para hacer este tipo de de procedimientos. Un acuerdo. urólogo yo me iría a ojos cerrados, yo Mm, creo que sería como con el que más confianza me daría, obviamente, tratar este tipo de procedimientos, de ¿no? acuerdo. Hay otra cosa que está pasando y lo encontramos frecuentemente en nuestra consulta, son pacientes que llegan con dispositivos subdérmicos como piercings o balines Mm, y esto lo hacen y lo ponen en el dorso del pene para aumentar, digamos, la estimulación del clítoris en las mujeres. Este okay. tipo de dispositivos no lo pone un especialista, por lo general lo ponen en centros donde no hay ni siquiera médicos, ¿sí? Y Sí, este tipo seguramente. de dispositivos sí pueden migrar porque lo que tú y yo hablamos lo ponen en la capa que no es Mm, y se puede infectar, se puede correr, digamos, hacia la parte ventral, que es donde sí está la hacia el uretra, glande, claro. exacto, migrar al glande, si se pone en el plano, digamos, incorrecto, eso no tiene ninguna indicación médica, ¿sí me hago entender? Y sí Total. hemos tenido casos de pacientes jóvenes con infecciones severas de la piel que nos ha tocado hacer hasta debridamiento total de la piel del pene por infecciones después de relaciones sexuales con estos dispositivos. Ok, Estos claro. dispositivos están generando abrasiones y genera una puerta de entrada para bacterias, ya sea orales o del canal vaginal, o hombres que tienen, digamos, sexo con hombres, también Ujú. bacterias rectales que generan infecciones de piel impresionante, como Mm, necrosis, fascitis, y nos llevarían a hacer un debridamiento total del pene. mm. Entonces hay que tener cuidado con eso
y también es un llamado como para abrasiones. Si uno tiene una lesión en el pene, abierta, úlcera, no debería tener relaciones hasta que esa lesión cicatrice, porque es una puerta de entrada para las bacterias y los virus. Oh, súper importante eso. Entonces, en ese paciente que nos comentaste que tuviste que debridar toda la piel del pene, ¿qué es debridar? De pronto la gente no entiende qué es eso. Ok, es quitar, casi como raspar todo el pene y quitarle toda la piel, entonces dejar el pene solamente con sus tejidos internos, como tal la erección no se pierde ni la función de orinar, pero sí estéticamente nos toca poner un injerto en todo que reemplace sacado todo. de otra parte del Exacto, cuerpo. de otro color de piel, estéticamente no va a quedar igual en un paciente de 20 años, ¿sí? Entonces, claro. o sea, es una alerta a los jóvenes para todas este tipo de dispositivos, modas que hay, que es una zona sensible, ¿no? Es una zona que hay que cuidar, ¿ok? Sí. Es súper importante tener en cuenta esto. Hay otros temas que están consultando mucho y es el famoso Scrotox, ¿sí? El Botox en los testículos. ¿Pueden creer eso? Y ya he tenido un par de pacientes que me lo han preguntado, no lo hago, Okay. para que no escriban, doctora, por favor, ¿cuánto cuesta? No lo hago. Pero quería preguntarte si lo has escuchado. Algo nuevo, es algo nuevo, también lo hemos visto un poco en redes, no me lo han pedido aún, tampoco lo hago, no lo... Pienso cómo funcionaría, digamos que el escroto como tal, sí tiene una parte, una de las capas es muscular, que es el músculo cremaster, que es lo que permite que los testículos asciendan. Ustedes han visto que cuando tienen frío, cuando los estimulan, los testículos suben. Ese mecanismo de subir lo hace un músculo que es el cremaster, que es una capa del escroto. Pensaría yo que digamos que el botox que ponen lo pondrían en esa capa muscular, sí, claro, para evitar, digamos, esa contracción muscular y permitir que el escroto caiga, se vea más voluminoso o más grande. Hay todo tipo de escrotos, o sea, un hombre no tiene un escroto igual al otro, ¿sí? Y eso nosotros lo vemos mucho en las vasectomías. Uno a veces le hace la vasectomía y dice, uy, esta va a ser difícil porque tiene el escroto corto, o el otro va a ser fácil porque tiene un escroto grande, colgante, ¿no? Entonces va a ser más fácil. Pensaría yo que lo hacen con ese sentido, ¿no? Yo estuve leyendo que hacía atractivo eso, porque es que lo buscan es precisamente para que sean más largos, más grandes, más lisos, ¿no? Y supuestamente eso era más atractivo para las mujeres o bueno, para los hombres que querían verlo de esa manera. Y pues lo hizo muy famoso Cristiano Ronaldo, no sé, salió como hablando sobre esto y empezó TikTok, Instagram, todo el mundo a hablar sobre el famoso Scrotox. Pero bueno, también hablamos de planos, ¿no? ¿Qué tal si no lo ponemos en la parte más superficial de ese cremaster, sino que nos vayamos un poco más al fondo? Creería que ya la toxina botulínica podría generarme daños en ese testículo o cambios, claro, que bueno, no serían tan buenos, ¿no? Sí, además que aunque son varias capas las que tiene el escroto, digamos como para proteger el testículo, son capas delgadas, ¿no? Entonces tampoco nos podemos confiar en hacer inyecciones o procedimientos inyectables en el escroto que estemos seguros de no tocar el testículo, ¿no? Y eso puede generar hematomas, es una región, digamos, bastante vascularizada, es la parte más sensible del hombre, entonces también de pronto podría alterar un poco la sensibilidad, ¿no? Claro, ahí claro. Es importante tener en cuenta Sirve eso. Un poco, estaba viendo en lo poco que hay escrito, porque casi no hay literatura sobre esto, y es que obviamente la toxina botulínica nos ayuda para el control de la sudoración, y entonces en esa zona sería, digamos que algo respetable y se podría utilizar para mejorar, porque hay pacientes que no tienen vida por la sudoración de su cuerpo, ¿no? Y si es más en las partes íntimas, pues peor. Y eso llevaría a lo que hablamos anteriormente, que era la dermatitis, ese tipo de infecciones por hongos recurrentes, porque ese es uno de los llamados, ¿no? Hago ejercicio, llevo 5 kilómetros y ya estoy empapado de sudor, me lacero, ¿no? Entonces sí es una consulta frecuente y podría de pronto una indicación médica como tal, sí podría ser así como ustedes manejan la sudoración en las axilas, ¿no? Claro, claro. Creería que la persona que lo haga tiene que estar muy bien entrenado, lo que te digo, si lo hacen, ojalá sean personas
que estén entrenadas para eso, ojalá urólogos, Ojalá. o bueno, dermatólogos, cirujanos plásticos que conocen un poco más de la parte anatómica, que es tan importante, De acuerdo, siempre el entrenamiento y más que el entrenamiento, estar preparado para manejar las complicaciones, que es lo que muchas veces hay especialistas o otros médicos que hacen procedimientos y el hecho como tal del procedimiento no es, digamos, la dificultad, es si se te complica, cómo lo vas a manejar, ¿no? Claro, total. Es ahí. Y una de las cosas que te quería preguntar, porque sí lo tuve reciente, fue una consulta sobre, doctora, estoy buscando un hijo, estoy en temas de fertilidad y estoy haciéndome depilación con láser. Ok, qué buena pregunta. Entonces te quería preguntar, ¿tú qué tienes al respecto para contarnos de eso? Bueno, primero, tengo poquitos hombres depilándose la región íntima porque obviamente no es de las zonas más, menos dolorosas, ¿no? Claro. Molesta bastante obviamente la depilación en esa zona. Y no tiene ningún problema si lo hacen de pronto en la región del pubis, en la región inguinal, no tenemos ningún inconveniente. Ahora es un tema distinto en los testículos. Si estamos buscando bebé, ¿sí? Si estamos obviamente en plan de ser padres, el láser de diodo, que usualmente es el que utilizamos, bueno, tiene obviamente un cromóforo especial que es el pigmento y él se va solamente a afectar el pigmento, pero genera algo de calor, ¿sí? Y nosotros sabemos que los testículos tienen una temperatura diferente. Claro, los testículos están en el escroto precisamente por fuera del cuerpo, porque los testículos necesitan más o menos 2 grados menos de temperatura que la temperatura corporal. O sea que los testículos más o menos estarían como unos 35 grados de temperatura para conservar los espermatozoides. Sí, eso lo hacen para que se puedan multiplicar adecuadamente y para que tengan una motilidad adecuada. Correcto. Pensaría yo, porque lo mismo, no hay estudios de esto, que este calor constante, obviamente que es una vez al mes, pues podría afectarnos un poco en la producción de esos espermatozoides en el momento. Quiere decir que pues si vas a buscar bebé, no definas hacerte la depilación láser en ese tiempo. En el escroto, pero podría hacérsela en el pubis, digamos. Pero podría hacérsela en el pubis sin inconveniente. Listo. Bueno. Sería lo único, como para tener en cuenta. De resto, en el resto de personas, pensaría que la producción de espermatozoides seguiría igual y normal después de que termine su tratamiento. Ok, de acuerdo. Y otra consulta frecuente es, doctora, estoy en un tratamiento de alopecia. Que es seguro tomar el medicamento que me está mandando la dermatóloga. Cuéntanos qué medicamentos envías tú para la alopecia. Es súper frecuente la parte de la alopecia androgenética y los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Los medicamentos que utilizamos también los utilizan ustedes para la hiperplasia prostática benigna, o sea que la próstata está grande, ¿sí? Y este tipo de medicamentos los utilizamos para bloquear una enzima que es la que adelgaza y tumba el pelo. Y eso lo utilizamos en los pacientes que ya están muy despoblados y necesitamos una ayuda extra. Ahora hay muchísimos estudios donde dicen que de acuerdo al que uno escoja, hay más o menos como el 1.3% de pacientes que puede tener esa disminución de la libido, no impotencia sexual, sino disminución de las ganas, ¿sí? Correcto, digamos que, ganas. Y ahí vale la pena aclarar que es que esa enzima también permite o está en la producción de la testosterona, por eso es que digamos que viene todo este tabú de si me tomo el tratamiento de la alopecia, ¿será que voy a tener disfunción eréctil? Y se ha visto que este tipo de medicamentos pueden generar un poquito de disfunción sexual como para agrupar todas las disfunciones como la disfunción eréctil, la falta de líbido o trastornos eyaculatorios, porque puede generar alguna de las tres. Y en los estudios que hemos revisado, digamos que se ve que en el grupo de pacientes que tratamos para hiperplasia, que es un grupo completamente distinto al que tú tratas para alopecia, porque este paciente es una edad media de 60 años, son pacientes comórbidos, ¿sí? En este tipo de pacientes más enfermos. Correcto, entonces digamos que en ese tipo de pacientes sí hay un poquito mayor de riesgo de esta disfunción sexual, pero el paciente tuyo de alopecia androgénica es un paciente joven, vital, sin tantas enfermedades.
que la edad media debe ser mucho menor, 30, 40 años, y en este tipo de pacientes se ha visto que no hay como tal un aumento del riesgo de esta disfunción sexual, pero si uno busca y generaliza el medicamento, sí va a encontrar ese tipo de efectos adversos, pero digamos que es un llamado a estar tranquilos con eso, digamos en pacientes tuyos de alopecia jóvenes, y no sé si lo has visto mucho en consulta o de verdad. No, en consulta la verdad es que el que utilizo yo, el que más me gusta es el dutasteride. Son muy pocos, mejor dicho, casi que 2 te puedo decir que en tantos años que llevo, que me han presentado disminución de la libido. El resto de pacientes lo toleran sumamente bien, yo lo utilizo por tiempos muy cortos. Ese es otro factor importante, porque ese tipo de disfunciones sexuales se ven o se consolidan más o menos a los 2 años de tratamiento, y tú haces tratamientos mucho más cortos, entonces digamos que es un llamado a la tranquilidad, ¿no? Y es un llamado a que si de pronto lo estás sintiendo, te lo digan, ¿no? Creo que hay otras opciones. Realmente es muy fácil, simplemente se suspende el tratamiento y se buscan otras opciones, ¿sí? Correcto. Punto, ya no eres para este medicamento y ya, y luego continúa ya tu vida sexual igual y normal como estaba antes, ese es el beneficio. Vamos a hablar ahora de un tema que es la circuncisión. Es un tema que tiene sus pros y sus contras, ¿sí? Hay mucha gente que la apoya, otra gente que no la apoya tanto. El tema de la cicatrización es súper importante y del cuidado de la cicatrización. Digamos que es algo que luchamos bastante los urólogos, porque digamos es una de las cirugías más delicadas que hacemos, porque estéticamente es vital para el paciente que quede satisfecho con la cirugía, ¿no? Es diferente el paciente que se hace una circuncisión porque está completamente cerrado, que además eso es un signo de alarma y quiero que quede súper claro. El prepucio debe bajar completamente para uno ver el glande, ¿sí? Hay pacientes que esperan hasta los 40, 50 años para consultar por eso, y cuando bajamos el prepucio, una masa en el glande, un cáncer de pene. Eso es un factor de riesgo para el cáncer de pene, por eso la circuncisión debe siempre estar ahí como una opción para una higiene personal, digamos, mejor, ¿sí? El prepucio debe bajar completamente, el glande debe ser visible completo, y si eso no lo estamos logrando debemos consultar, ¿ok? Desde niños, adultos jóvenes o ya personas adultas mayores si no lo logran, porque además trastornos, y tú lo debes saber mejor, como la diabetes pueden generar trastornos en la piel que generan fimosis. Entonces son pacientes que siempre habían estado bien y cuando son ya ancianos presentan una fimosis tardía. Hay un tabú con la circuncisión y es el tema de la sensibilidad, ¿no? ¿Cómo explicas eso? ¿Si hay más, menos? Digamos que inicialmente al exponer el glande la sensibilidad va a ser mayor, ¿no? Porque es un glande que está acostumbrado a estar tapado. Entonces, al destaparlo, pues es mayor la sensibilidad. Obviamente una piel que siempre ha estado cubierta y se expone, pues lo que va a hacer es como fortalecerse. Y por eso, digamos, es una cirugía que se ofrece en esos pacientes que tienen esas infecciones recurrentes de la piel. Yo creo que tú lo has tenido. Uno inicialmente hace manejos tópicos con antimicóticos, antiinflamatorios y corticoides, pero no debe ser más de 2 o 3 tratamientos tópicos. Hay personas que se ponen esa crema cada 15 días y no, la solución final de esas infecciones recurrentes es la circuncisión. Me llegó un paciente, lo recuerdo mucho, un paciente que ya tenía VIH de base y llegaba con el pene súper rojo, descamado, irritado. Le había consultado a varios urólogos, a varios dermatólogos y todos pues lo veían descamando y decían, bueno, es un hongo, no, trátate eso, debe ser un herpes, y le daban medicamento oral, medicamento tópico. Y cuando me llegó en consulta, hombre, dije, pero ya le han dado todos los tratamientos y no mejora, ¿qué pasa? Y me senté con él a que me contara su día a día cómo era. Y le dije, ven, cuéntame cómo haces tu higiene, ¿sí? Cuéntame cómo es normalmente tu día a día. Y me decía, no, es que yo me levanto y empiezo a lavarme el pene unas 5 veces con agua oxigenada, después paso y utilizo jabón FAB para lavármelo múltiples veces hasta que veo que está limpio, porque como me dicen que es una infección, entonces tengo que fregármelo y limpiarme para quitarme esa escama.
él pensando que estaba haciendo más, lo que estaba generando era una dermatitis de contacto tremenda, Claro. que obviamente empeoraban más los antimicóticos, todas las cremas que le estaban dando realmente para tratar una infección, y lo que tenía era una simple dermatitis que mejoró con cuidados básicos, hidratación, un poco de antiinflamatorios, y el paciente estaba feliz, agradecidísimo Claro. conmigo. Y bueno, eso es un llamado también a nuestros colegas que a veces cuando nos preguntan como de estas zonas tan privadas, muchas veces como que sacamos el tema rápido para no tener... O no lo o no preguntamos, lo sí, preguntamos no mucho. falta también el paciente que hace la higiene con pañitos húmedos, ¿no? El También. alcohol en el glande, digamos que no debería usarse, ¿sí? Mm, Porque puede generar irritación y una irritación que permita dermatitis, ¿sí me hago ok, entender? El claro. higiene personal de un hombre es agua y jabón, hacerlo diario, en el momento que se duche, bajar el prepucio porque ahí se acumula el esmegma, que es ese líquido, como ese material blanquecino que a veces se ve entre el glande y el prepucio, y eso hay que retirarlo porque eso es un factor de riesgo para inflamación Para crónica infección, y para claro. cáncer de pene. Entonces siempre diario y después de las relaciones sexuales, que de pronto eso no lo hace el común, es lavarse el pene con agua y jabón después de que termina la relación sexual, y eso es importante. Y otra cosa que te quería preguntar con la circuncisión es, nosotros a veces nos enfrentamos a ese tipo de paciente que tiene una cicatrización queloide. ¿Tú qué nos recomiendas a los urólogos? ¿Alguna crema preventiva para que no nos haga un queloide, para que no haga esos bultos, digamos, entre punto y punto? Las cicatrices hipertróficas o las cicatrices queloides a veces son una moneda al aire, ¿sí? Ok. Cualquiera la puede hacer, porque pueden tener en su genética cicatrizar de esa manera. Ok. Y a veces por más tratamientos que intentemos y seamos muy juiciosos con el tema, puede hacerlo. Ahora, ¿qué tratamientos podemos hacer si llega a pasar? Sí, para eso tenemos infiltraciones con algunos antiinflamatorios que bajan el grosor de la cicatriz. Podemos utilizar láser también en una medida obviamente proporcionada. Obviamente los cuidados básicos de la cicatrización después de la cirugía son la humectación. Ok. Sobre todo si está humectada una herida o una cicatriz, cicatriza mejor. ¿Sí? La piel seca cicatriza de manera ¿Con más qué lo pobre. humectamos? Hay ungüentos que nos podrían ayudar para como llamar piel. La fitoestimulina es uno de los que más Perfecto, nos si lo gusta. usamos, si lo usamos. Nos baja la inflamación, nos ayuda a llamar piel, nos ayuda con la cicatrización. Hay otros ungüentos nuevos en el mercado, por ejemplo, Cistela, que viene con una mezcla de vitaminas y obviamente factores antioxidantes que nos ayudan a mejorar y a generar una buena cicatrización. Y por supuesto, cuando ya hagan retiro de puntos y demás, ungüentos con zinc para evitar la sobreinfección. ¿Qué Porque la opinas de la sobreinfección es muy vaselina? grave. Nosotros clásicamente le decimos, aplíquese vaselina alrededor de los puntos. Sí, sí, no, es una buena opción, una opción económica. Lo que Ok, pasa es que ahorita los que vienen, digamos, como versiones mejoradas, ok, como el ok. Aquapor, y hay otras que tienen vitaminas, que tienen glicerina, bueno, vienen con más cositas, pero la vaselina para alguien que no tenga los recursos económicos es una opción muy buena. ¿Sabes otra pregunta? Cuando hacemos las vasectomías a veces quedan como granulomas, ¿no? Debajo de la piel. Ese tipo de granulomas, ¿cómo se manejan? ¿Masajes, hielo? ¿Qué Oh, sí, experiencia y eso tienes tú? puede ser de acuerdo a la cicatrización también del paciente, cicatriza como por dentro, haz de Correcto, cuenta. sí, sí, sí. Se utilizan mucho las Ok, infiltraciones con corticoides son las que más nos ayudan a bajar la inflamación y a bajar la fibrosis, eso es perfecto. lo que más nos ayuda. Pero pues sí, depende también que si le molesta al paciente o no. Bueno, y como estamos sin censura, Bueno, si cuéntame. tú fueras un hombre urólogo, ¿qué harías y qué no harías en tu pene? Primero, ¿qué harías? ¿Qué haría? Digamos que priorizar la higiene personal, o sea, el lavado con agua y jabón diario, listo, y después de cada relación sexual. Segundo, soy súper a favor de la circuncisión, me parece que es vital, ahorita previene cáncer, mejora la higiene personal, entonces me parece vital tener en cuenta eso. ¿Y qué no haría? No me pondría piercings en el pene, dispositivos subdérmicos para aumentar el placer, cancelado completamente eso porque el riesgo de complicaciones es muy alto. Eh, Estaría como en duda
un poco sobre los fillers en el pene, pienso que hay que hacer una evaluación importante del como paciente. Más estudios a futuro, ¿no? Tanto estudios o no, psicológicamente hay que tener un paciente muy bien delimitado, porque muchos de esos pacientes tienen trastornos con su apariencia personal, ¿sí? Y tú creo que dismorfismo, sí. Y yo creo que tú más que yo lo manejas, sí. Entonces muchas veces nos enfrentamos a un paciente que nunca va a estar satisfecho a pesar de tú hacer un buen trabajo con ese tipo de procedimiento. Recordemos que los fillers son los mismos inyectables, el ácido hialurónico, por ejemplo. Y ahora, una pregunta más para ti. ¿Cómo te va siendo una mujer uróloga? ¿No? Hay mucho tabú con el tema. No sé, hay gente que dice, ay, yo no quiero una uróloga, me da pena, prefiero un hombre, pero al revés. O sea, si me preguntas a mí, yo digo, bueno, las mujeres somos un poco más delicadas y con el tacto rectal de pronto pues somos más delicadas, ¿no? No sé, ¿cómo te va con eso? Inicialmente el primer encuentro con el hombre sí es un poco difícil, más para ellos que para nosotros, pues digamos que nosotros ante todo somos profesionales, ¿no? Y a eso estamos acostumbrados a manejar todo tipo de pacientes. El paciente sí llega con un poco de pena, más el paciente joven, ¿sí? Claro. Que es el paciente que llega a consultar por alguna lesión en el pene, como este tipo de balanitis, etcétera, o lesiones testiculares, ¿sí? Ese paciente sí llega con más pena al examen físico, sin embargo, pienso que a medida de la consulta tú haces que se vuelva una consulta más amena y al final, y creo que en el 90% de mis pacientes, siento como una confianza que al final, doctora, me encantó, vuelvo con usted sí me escucha, usted es más tranquila. Las mujeres somos un poco más sensibles respecto como a la conversación médica, ¿no? Escuchamos un poco más, entonces la invitación y digamos esto pasa en muchas especialidades que estamos acostumbrados a tener más hombres que mujeres. En este momento son más las mujeres en formación urólogas que los hombres. Sí, entonces nos vamos a enfrentar, o ustedes como pacientes se van a enfrentar a tener una oferta mayor de mujeres y la invitación es que no se cohíban con eso, ¿sí? Somos profesionales todos y ya lo habíamos hablado aquí o en mis redes sociales que tuvimos un poco de controversia al inicio que empezamos con esto, pero la invitación es que a una relación médico-paciente está abierta a todos sin géneros. Así es. Bueno, Lau, y cuéntame tú, ¿cuál ha sido el paciente más difícil como que te ha consultado por algo genital? Ay, creo que he tenido varios cuentos, pero tenía un paciente con muchas verrugas genitales, donde tenía que hacer un procedimiento que es doloroso. La crioterapia es dolorosa, enfriamos la lesión para así como matar el virus, para que me entiendan. Pero al contrario de este paciente, generarle dolor, le generaba placer. No. Entonces tenía problemas porque él tenía múltiples erecciones en el procedimiento, entonces me tocaba llamar como otras personas para que me acompañaran porque pues era bastante incómodo. Y obviamente el señor empezaba, doctora, usted cómo es de linda, ¿no? ¿Qué tal esos ojos? Y yo en pleno procedimiento, no, súper incómodo. Y bueno, tú también seguramente en tu carrera has tenido alguna situación así como incómoda en esa zona. Pues nos pasa bastante porque manejamos, digamos, algo muy íntimo, por decirlo así, y hay uno de los casos que nos llega bastante y es la fractura de pene, ¿no? La fractura de pene es cuando el tejido eréctil se rompe durante una relación sexual por algún golpe, alguna posición extrema, por decirlo así. Yo creo que en mis rotaciones de urología es lo que más recuerdo. Correcto, porque llega el pene, es como se llama el signo de la berenjena. Ustedes se pueden imaginar como una berenjena lleno de sangre, ¿no? Y llegan después de alguna relación fuerte, ¿no? Entonces llega el paciente con la esposa y seguramente pues no fue con la esposa la relación. Entonces, doctora, ¿y eso cómo le pasó? Y el señor, no, yo me moví y me tropecé contra la cama y me fracturé el pene y uno, ok, sin embargo prima la relación médico-paciente, o sea, el secreto es siempre con tu paciente pero queda ahí la sensación con la pareja de uno, cómo explicarle a la esposa que el señor estaba haciendo otra cosa, y pues complicado. Súper difícil. Una de las consultas frecuentes a veces en los jóvenes es que refieren como un acné en el escroto. Cuéntame de eso. Bueno, depende.
Depende de la depilación. Puede ser foliculitis, por obviamente la depilación genera inflamación en los folículos y se ve como una especie de acné. Puede ser eso. Puede ser también quistes escrotales, ¿sí? Que son quistes de sebo que se presentan en los testículos. Sí, sí, los hemos Y visto. eso, pues realmente el tratamiento es más estético, más de resección, hay que quitar uno por uno y demás. Pero en cuanto a los tratamientos, sí les sugiero que siempre utilizar un aftershave, o sea, un tratamiento como después de la depilación. Hay unos muy buenos, fitoestimulina aftershave es muy bueno, calmantes después de la depilación, sobre todo para que no se inflame ese bulbo piloso posterior al rasurado. Ok. ¿Y tú recomiendas la depilación con cuchilla, con cera, en los hombres, el láser? ¿Qué piensas de eso? Yo creo que la cuchilla y el láser es la mejor opción. La Ok. cera por el calor, tenemos más riesgo de quemaduras, más riesgo de hiperpigmentación, de que se ponga más oscura esa zona, más inflamación. Entonces pienso que cuchilla y láser para el que quiera definitivamente erradicarlo, pero tú sabes que las modas cambian, entonces a veces la gente no quiere quitarlo del Ya, todo. sí, claro. Bueno, Vani, y quiero que me cuentes un poquito cómo te ha ido con todo este tema de redes sociales, porque dermatólogos hay N mil, Sí, haciendo videos de tips y skincare y demás, pero urólogos hay pocos. pocos, somos Y pocos. además eres mujer y eres joven, entonces me imagino que hay haters y hay de todo que te escriben. Cuéntame cómo te ha ido. Pues lo hemos manejado, si ves en mis redes, también tuvimos un hater importante, ¿no? Varios comentarios, usted no tiene experiencia, usted no es hombre, porque habla de lo que no siente, lo que no sabe, ¿no? Y lo respondimos muy profesional y la verdad la respuesta de este personaje fue calmarse, ¿no? Y dijo palabras lindas porque al final dice, usted tiene razón, doctora, es mi pensamiento, pero no por eso usted no es profesional en lo que hace, ¿no? Así Entonces, es. y creo que es de las publicaciones que más comentarios hemos tenido a favor, ¿no? Todas las mujeres, mismos hombres, estudiantes nuestros, apoyando la iniciativa, ¿no? Al final lo que queremos es compartir información, ¿no? O sea, es que el paciente tenga acceso, las personas tengan acceso a información que no está por todo lado y que sea una información fácil y que se pueda entender. Eso es lo que queremos con las redes, más que llamar a cirugía, más que llamar a consulta, es informar a las personas, ¿no? Y de eso se trata y para eso es este podcast, porque hay muchos podcasts de piel femenina, de vulva, de rejuvenecimiento vaginal, en fin, y veía que en serio los hombres estaban un poco olvidados y relegados De y acuerdo. les parece que esa parte del cuerpo, pues bueno, sí, funciona para relaciones sexuales, hijos y demás, pero pues como que no necesita ningún cuidado en especial y esto era específicamente para ustedes hombres, para que en serio lo miren, les sirva, si no son hombres, ustedes, sus novias, sus esposas, que se los envíen a sus parejas para que en serio conozcan un poco más del cuidado de esta piel, de esta zona que es tan importante. Y si tienen dudas, que nos escriban y seguiremos respondiendo a todas esas dudas. ¿Y cómo te pueden encontrar todos en redes sociales? Bueno, Lau, pueden buscarme ahí en Instagram o en TikTok, Vanessa Mosquera, uróloga, y ahí está toda la información. Bienvenidos a las redes, preguntas, todas las dudas que tengan las resolveremos con gusto. Gracias, Vane. Gracias. Y a todos bienvenidos a Piel sin Censura. Van a ver más capítulos con muchos más temas. Chao.